Nuestro proyecto consiste en la interpretación de la polka pizzicato hecha por los hermanos Strauss. Los tocamos con los tubos de percusión, liras, conchas y panderetas. Esta polka la hemos elegido sobre todo porque el efecto de los pizzicatos en las cuerdas, en la orquesta, puede ser representado muy bien a través de los boomwalkers. El proyecto está basado, ¿verdad?, en la integración del grupo. Demostrar a todos nosotros básicamente la importancia del compañerismo. Volver a los valores que transmite la música, que son muchos y muy buenos. Lo que más me ha gustado de esta experiencia, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cuando la pieza sale completa. Sobre todo ver que, siendo un grupo tan grande, hayamos podido conseguir algo que es luego muy bonito verlo y escucharlo. En verdad, las principales dificultades, al ser claramente un instituto, cuarto de ESO... Que todo el mundo toque igual, porque la profesora dice que toque uno y varios tocan, entonces no... Que la gente no faltara, que la gente estuviera atenta y dispuesta a hacerlo todos los días, porque es algo muy complicado que la pieza quede bien. Pero yo pienso que a pesar de todo eso, cada uno ha aportado su granito de arena y es gracias a eso al que hemos podido seguir adelante. Somos muchos países que estamos integrados y la cordialidad con la que llevamos es algo espectacular. Estamos tocando juntos 11 nacionalidades diferentes, desde gente de Rusia, Pakistán, Estados Unidos incluso y mucha gente de América Central y Sudamérica. Maravilloso, ya sé qué cosas hay de cada país. Me ha gustado mucho cuando hemos ido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Hombre, al principio fue un poco la vergüenza porque era un sitio donde nos veía mucha gente, no sabíamos muy bien cómo hacerlo, pero al final todo salió bien y la experiencia fue bonita. Es un sueño en el que uno nunca quiere despertar. Y ha sido muy bonito ver que, aunque con los obstáculos, hemos podido sacar a flote el proyecto. Que a pesar de ser unos chicos de cuarto de ESO, nosotros podemos dar de nosotros mismos y demostrarles a todos que podemos hacer cualquier proyecto que nos propongamos.